Vamos a continuar con el curso de Internet de las Cosas y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 3 referente a los dispositivos utilizados en IoT. En los temas anteriores se ha hablado profusamente sobre los equipos que hay que gestionar, lo que se quiere gestionar en un sistema IoT y para obtener esa información de esos dispositivos pues se requieren unos elementos. Bueno, de eso es que vamos a conversar, a desarrollar en este tema. Aquí tiene el contenido del tema, requerimientos técnicos, una IoT, que es el primero que vamos a crear, a desarrollar. Después vamos a hablar de las características de los dispositivos que se integran a las cosas, la función de los sensores, tipo de sensores, función de los actuadores y los factores para su selección, tipos de actuadores, cómo se conectan los dispositivos a la red IoT, algunos microcontroladores usados en IoT, resumen de la función de los dispositivos y resumen del tema. Como pueden ver, aquí se observa de que vamos a hablar de los sensores, de los actuadores y un poco sobre microcontroladores. Si se va a desarrollar un proyecto de IoT, hay que considerar los siguientes aspectos técnicos. Los sensores que se van a utilizar, los actuadores que se van a utilizar, la fuente de energías y si hay fuente de energía, si están cerca o están lejos de los equipos o dispositivos que queremos controlar, la tarjeta de adquisición de datos que se va a utilizar, el controlador que se va a requerir, qué tipo de software vamos a usar, qué nivel de seguridad le vamos a dar a nosotros, a nuestra red, la tecnología de comunicación. Esta tecnología de comunicación se refiere a, a qué sistema vamos a utilizar, si vamos a utilizar un sistema que tenga poca cobertura o cobertura amplia, ¿no? De eso hemos comentado en los temas anteriores. Y este tipo de tecnología la vamos a ver en un tema más adelante, más a detalle. Importante tener seguridad de que tenemos acceso a Internet. Tenemos que considerar la plataforma. En este aspecto de la plataforma, yo he colocado aquí qué significa una plataforma, porque este es un punto importante. Una plataforma IoT permite conectar de forma eficaz los diferentes software necesarios para hacer llegar a Internet un determinado dispositivo con el hardware en el que se compone. Como pueden ver, la plataforma tiene una relación directa con el Internet, ¿no? Y para realizar lo antes dicho, se utiliza una gran cantidad de protocolos de comunicación, que lo he comentado, que esto puede ser directo o a través de una pasarela. Si a través de la pasarela tiene que tener la capacidad de modificar los protocolos que vienen de los dispositivos para transmitirlos hacia la red, hacia las capas superiores. Bueno, entonces fíjense la importancia de la plataforma. Después tenemos que analizar qué aplicación, para qué vamos a desarrollar este proyecto IoT, ¿no? ¿Qué son las variables a medir? ¿Qué es lo que vamos a medir? Porque eso va a llevar a otros requerimientos que lo vamos a ver en una lámina que viene a continuación. Por ejemplo, voy a insistir con un proyecto agrícola. Si usted va a desarrollar un proyecto agrícola es porque quiere producir una cierta hortaliza o varias hortalizas. Entonces, ¿cuáles son las variables a medir para saber si la tierra en la cual van a desarrollar la parte de agricultura es viable? Bueno, usted mide el CO2, el dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono indica la parte fósil de la tierra, una tierra con fósiles es rica, pues, para utilizarla para agricultura. Puede requerir también medir
la temperatura de la tierra, la humedad de la tierra. Entonces, esas son las variables a medir en ese tipo de proyectos. Bueno, aquí tienen los requerimientos técnicos por una red IoT, para una red IoT. Antes que todo, hay que decir, bueno, ¿qué tipo de proyecto es el que vamos a hacer? Este es el proyecto. Entonces, tienen que empezar a considerar los, los sensores que va a utilizar, los actuadores, la fuente de energía en el sentido de si están cerca, si están lejos, ¿no? Eh, el software utilizar, la tecnología de comunicación, el acceso a Internet. Entonces, hay una serie de aspectos que hay que considerar. Por eso es que yo he dicho desde que comencé esta materia, desarrollar esta materia, que un proyecto IoT es un proyecto bastante completo. La parte del Internet de las cosas, de sacar información de unos dispositivos a través de sensores, es una parte nada más del proyecto. El proyecto es mucho más rico, ¿no? En su desarrollo. Bueno, ¿cuáles son las características de los dispositivos que se integran a las cosas? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, las características que se deben considerar sobre los dispositivos físicos que se integran a las cosas son los siguientes. Conexión a sensores, ¿no? Se debe saber el número y tipo de sensores que puede aceptar un dispositivo. Si usted va a usar un dispositivo, tiene que saber el tipo de sensor que ese dispositivo acepta, ¿no? Y el número, ¿no? Ahí viene la parte económica, ya que puede tener varios sensores y entonces se puede obtener información de distintos tipos dependiendo de los parámetros que se requieren para el proyecto que se está desarrollando. La alimentación, esto lo he comentado. Se tiene que saber si el dispositivo va a estar aislado, si funciona con batería y en ese caso se tiene que conocer la duración de la misma, si va a estar siempre conectado a una cometida, porque es posible que no necesite la batería, sino sencillamente lo puede conectar directamente a la electricidad. La conectividad, este es otro punto importante, ¿no? Una característica importante a considerar. Cuando los dispositivos recogen las señales físicas a través de los sensores, fíjense que aquí dice, cuando los dispositivos recogen las señales físicas a través de los sensores, se debe conocer en qué tecnología de acceso se envía estas señales, ya que hay varias alternativas para enviar los datos a la nube, dependiendo si la distancia es corta o es grande. Tenemos el Wi-Fi, Zigbee, Sigfox o los sistemas móviles 4G o 5G. Entonces, fíjense todos los puntos que hay que considerar para llevar adelante un proyecto de Internet de las cosas. Seguimos con las características. Este, Como vamos a utilizar diferentes dispositivos, tenemos que saber cuánta información se enviará. Esto es muy importante porque va a permitir el dimensionamiento de una serie de equipos. Por ejemplo, si el sistema de telecomunicaciones va a usar fibra óptica, por poner un ejemplo, entonces hay que saber cuántos sensores se van a conectar en nuestro proyecto, cuál es la información que va a enviar cada uno, porque eso permite saber la cantidad de data y con esa cantidad de data se puede dimensionar una fibra óptica, por poner un ejemplo. Este, También se necesita saber el rango en que se va a transmitir la información, si son pocos metros o son kilómetros, porque eso de esto va a depender el sistema de telecomunicaciones que se utilice. Otra característica importantísima es cuáles son las frecuencias disponibles en la región. Hay frecuencias que son libres, ¿no? O son ya frecuencias que por la cual para utilizarla se requiere de una concesión, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque el uso de la frecuencia, ¿no? Este, También va a decidir el tipo de frecuencia que se utilice, también va a decidir qué sistema se usa. Como comenté en el tema anterior, hay frecuencias que son de libre acceso y otras no. Por ejemplo, la, la frecuencia que usan los sistemas de telefonía móvil no son libres. Por eso, para accederla, las operadoras de telefonía móvil han pagado por una concesión.
vamos a hablar ahora de la función de los sensores. Hemos estado conversando, ¿no?, sobre los sensores prácticamente de la primera lámina de esta materia. Ahora vamos a hablar un poco más sobre ello. Pero aquí tienen una serie de dispositivos. Estos dispositivos, ¿no?, tienen una información que es la que queremos sacar de ellos, ¿no? Y si esta información que tienen estos dispositivos es transformada en señales eléctricas, entonces se pueden ser transmitidas a distancia, ¿no? Y así toman acciones con ellas, porque se hace el análisis de esa data y del análisis se toman decisiones. Entonces, aquí hay varios ejemplos de elementos que podemos controlar a distancia y sacar la información que ellos nos pueden suministrar. Por ejemplo, la lámpara, ¿qué información? Este es un elemento que está aquí, fijo, pero sabemos que podemos encender el bombillo o apagarlo. Entonces, si esa información la podemos transformar en una señal eléctrica, entonces podremos controlar el encendido y el apagado de este elemento a distancia. Y lo mismo esta licuadora, pues, o este ventilador, cuando queremos que se encienda, cuando queremos que se apague, o este elemento que parece un tostador de pan, cuando se enciende, cuando se apaga, y así sucesivamente. Sensores, bueno, hay diferentes tipos de sensor. Primero, digamos que un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia, ¿no? Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas o ópticas. Se pueden programar en sitio o remotamente. Un sensor es utilizado también para obtener información del entorno. De este modo, un termómetro es un sensor que proporciona información numérica sobre la temperatura de un ambiente dado. El sensor da una temperatura, pero eso se puede transformar en un número, ¿no? Entonces, la información nos llega a nosotros en números como lo conocemos. Bueno, hay diferentes sensores. Sensores de proximidad, sensores de temperatura, sensores magnéticos, de sonido, de presión, de iluminación, inclinación, táctil, piel robótica, macrointerruptores. Como pueden observar, pueden ver, hay diferentes tipos de sensores y hay una gran cantidad de empresas que producen sensores, y en la última parte del tema anterior hablé de algunas de las empresas que producían sensores. En el tema 1 mostré los datos que ofrece la empresa Cisco con respecto a la gran cantidad de elementos que están conectados a Internet. Indudablemente que la mayoría tendrán sensores, y entonces es un nicho interesante en el cual participar, ¿no? Porque tiene la parte económica, como lo he comentado varias veces. Tipos de sensores. Bueno, los tipos de sensores, los acabo de mencionar, varios de ellos, pero vamos a ver sus características. Por ejemplo, hay los sensores de humedad. Indudablemente que un sensor de humedad mide la humedad y la temperatura de un ambiente. Cuenta con circuitos integrados que le permiten emitir una señal acondicionada. Hay unos sensores de velocidad. Los sensores utilizados para detectar la velocidad de un objeto o un vehículo se conocen como velocímetros. Eso es un sensor muy conocido. Temperatura. Este es otro sensor muy utilizado. Es un artefacto que arroja información sobre la temperatura del medio a través de un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico pasa en forma de voltaje y la proporción de este voltaje es equivalente al valor de la temperatura medida. Hay sensores de luz. Los sensores de luz son sensores reflectivos que operan por intersección de la señal. Operan haciendo uso de una cédula receptora del estímulo enviado por una fuente luminosa, que puede ser una lámpara, un LED, un diodo láser, y hay otras posibilidades. Entonces, fíjense, esto es toda una industria, la industria de los sensores. Sensores capacitivos, ¿no? Se utilizan para detectar materiales metálicos y no metálicos. Pueden atravesar paredes de plástico hasta 12 milímetros de espesor. Es un sensor flexible debido a su rango de sensado ajustable. Entonces, es mucho en los videos de History Channel, ¿no? Siempre hay una persona buscando tesoros y este tipo de cosas. Entonces, estos sensores
usan unos aparatos que usan estos sensores. Tenemos sensores inductivos que se utilizan para detectar a diferentes distancias metales como hierro, bronce, aluminio, que es lo que acabo de comentar, ¿no? Y cada día los sofistican más. Tenemos sensores fotoeléctricos, se utilizan para detectar los materiales que reflejan o interrumpen un haz de luz. Son sensores muy usados para la detección de objetos, ¿no? Entonces, pues repito, hay una gran cantidad de sensores y estos sensores pues se le ponen a los dispositivos dependiendo del interés que tengamos. Hay sensores magnéticos, son sensores que efectúan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área sensible. Sensores ultrasónicos, detectan los materiales en lo que pueden rebotar las ondas ultrasónicas emitidas por el dispositivo. Su rango de sensado puede llegar hasta 8 metros. Sin embargo, este tipo de tecnología ya tiene tiempo. En este caso de estos sensores que rebotan ondas ultrasónicas, por ejemplo, la que usan los submarinos. Y como sabemos, los submarinos están siendo usados desde hace mucho tiempo, por lo menos creo que la Segunda Guerra Mundial. No sé si en la Primera Guerra estaban utilizando los submarinos. Ok, esta es una lámina donde hago un resumen de los diferentes tipos de sensores. Tenemos sensores médicos, sensores ambientales, sensores neurales, sensores químicos, ¿no? Sensores infrarrojos, sensores móviles. Móviles en el sentido de que el sensor puede detectar movimiento, ¿no? Detectar micrófono, manómetro, localización, movimiento, luz, cámara, ¿no? Tenemos los infrarrojos y tenemos de poca distancia. Este es un ejemplo. Alfred es uno de los sistemas de telecomunicaciones de poca distancia. Esto es una tecnología que explicaremos en un tema posterior, ¿no? Ahora bien, los sensores, atención con esto, ¿para qué queremos los sensores? Para coleccionar data. Los sensores deben ser pequeños, deben ser económicos y deben consumir baja energía. Estos son unas características que deben tener los sensores, porque obviamente los sensores tienen que ser pequeños, tienen que ser económicos, porque si usted tiene un proyecto que tiene muchos sensores y estos no son económicos, pues el monto del proyecto se puede ir por las nubes. Deben consumir baja energía, ¿no? Y bueno, estas son unas características básicas de los sensores. Este ejemplo lo coloqué yo en el primer tema y lo repito aquí, claro, he cambiado el vehículo. En el capítulo 1 usé una ambulancia, pero ahora he colocado este tipo de furgón, por decirlo de alguna manera. Fíjense que este señor, el transportista, está llevando una carga, no sabemos qué tipo de carga, pero hay gente interesada en que la carga que llegue a tiempo a un cierto sitio. Entonces, en un centro de recolección de datos, están recibiendo la carga de la batería, el nivel de aceite, la temperatura, el nivel de combustible, la seguridad, apertura y cierre de la puerta, la presión de los cauchos y se puede saber a través de un sistema GPS la ubicación del vehículo. Y entonces toda esa información se lleva a un centro de recolección de datos. Yo comenté en el tema 1 de que hace aproximadamente ya 20 años trabajé en un proyecto de colocación de este tipo de dispositivos en vehículos el objetivo era asegurarse de que los transportistas de los vehículos llevaran la carga en el tiempo correcto. Por supuesto, no se medían todas estas variables que estaban aquí, pero sí se medía la velocidad, el sitio donde abrían y se detenían y abrían o cerraban la puerta, ¿no? Se medía también el nivel de combustible y el nivel de aceite, los otros no. Y también la ubicación en donde se encontraba. Entonces, esto fue hace aproximadamente 20 años. Bueno, pueden imaginar
lo que se está haciendo en la actualidad. Vamos a hablar de la función de los actuadores y los factores para su selección. Vamos a olvidarnos un momento de los sensores y vamos a entrar en el mundo de los actuadores. Pero aquí tienen diferentes tipos de actuadores, ¿no? Pero ¿qué es un actuador? Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Esto es algo totalmente diferente a un sensor. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. Eh, la fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, motor eléctrico solenoide. Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. Atención, los actuadores no procesan data ni información, no. Ellos lo que hacen es generar un proceso, ¿no? Para cambiar un tipo de energía por otro tipo de energía, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ahí dice, estos son actuadores electrónicos, pero hay una gran cantidad de actuadores como vamos a ver. Bueno, de la misma manera como un proyectista de, de IoT tiene que decidir qué tipo de sensores va a utilizar, también tiene que seleccionar los actuadores. ¿Cómo selecciona un actuador? Bueno, depende del proyecto, pero tiene que considerar una serie de factores. Por ejemplo, la potencia, el control, peso y volumen, precisión, velocidad, mantenimiento y obviamente el costo. Y toda la precisión. Que si usted quiere encender un aparato media hora, bueno, lo haga en una media hora. Lo haga en media hora. Porque para eso es el actuador, para generar una situación nueva con respecto al equipo. Tipo de actuadores. Bueno, fíjense. Hay tres tipos de actuadores: actuadores neumáticos, actuadores eléctricos y actuadores hidráulicos. Actuadores neumáticos, actuador eléctrico y actuador hidráulico. El actuador neumático utiliza un aire comprimido a alta presión para obtener un movimiento mecánico. Utiliza aire comprimido para generar un movimiento mecánico. El actuador eléctrico utiliza un motor para transformar energía eléctrica para obtener un movimiento mecánico. Entonces es más conocido, siendo un motor para generar un cierto tipo de movimiento. Y tenemos finalmente el actuador hidráulico, que utiliza la presión del fluido para obtener un movimientos mecánicos. Entonces estos son los actuadores. ¿Cuáles son las características de los actuadores? Bueno, ahí está la fuerza generadora del movimiento, el elemento motriz, la presión de fuerza o torque, la conversión mecánica. En el caso del actuador neumático, la fuerza generadora del movimiento es la presión del aire. El elemento motriz es un émbolo, un pistón o una veleta. La transmisión de fuerza o torque, un eje, una cremallera. La conversión mecánica, un yudo o un piñón. El actuador eléctrico. Aquí la fuerza generadora de movimiento es la energía eléctrica. El elemento motriz es el motor eléctrico. La transmisión de fuerza o torque es un reductor y la conversión mecánica no la hay. En el caso del actuador hidráulico, la fuerza generadora de movimiento es la presión hidráulica. El elemento motriz es émbolo, pistón o veleta, igual que el actuador neumático. La transmisión de fuerza o torque es un eje y la conversión mecánica es un yugo o un pistón. Entonces, fíjense, las características de los actuadores son diferentes, ¿no? Porque, como he dicho, hay actuadores neumáticos, eléctricos o hidráulicos. Aquí la lámina parece la misma anterior, pero no. El escrito que está abajo está cambiado porque quiero ejemplarizar lo que hacen los actuadores. Los actuadores neumáticos utilizan aire comprimido para producir el movimiento deseado. Aire comprimido.
¿no? Parece los cauchos, pues, ¿no? Los actuadores hidráulicos utilizan líquidos para generar movimiento. Por eso son hidráulicos, ¿no? Los actuadores eléctricos usan una fuente de energía externa, como una batería, para producir movimiento. ¿Qué actuadores hidráulicos conocen ustedes? Me gustaría oír su opinión al respecto, ¿no? O cuáles neumáticos, cuáles actuadores neumáticos. Los actuadores eléctricos, eso es de más fácil observancia, ¿no? ¿Cómo se conectan los dispositivos a la red IoT? Este es un punto importante que hemos hablado, este, los elementos que queremos gestionar, que hay que colocarle unos sensores, colocarle unos actuadores, pero ¿cómo se conectan? Fíjense, los sensores, hay una gran cantidad de sensores y hay una gran cantidad de actuadores de diferentes tipos, ¿no? Aquí hay un controlador y esta es la conexión hacia la red o internet, ¿no? Aquí dice red o internet porque puede ser que se transmita a través de una red de telecomunicaciones y después se lleve a internet, ¿no? O la conectan directamente a internet, ¿no? Entonces, un sensor, el que tenemos aquí arriba, debe estar conectado a una red para que los datos recopilados puedan guardarse y compartirse. Los datos que están aquí se sacan a través de internet o de la red y después de internet para obtener los datos, guardarlos y después analizarlos y tomar acciones con respecto a ellos, ¿no? La función del controlador que está aquí es la de recoger esa data de los sensores y entonces dar una conectividad hacia la red de internet. Fíjense que están conectados a un controlador. No todos los sensores pueden requerir un controlador, ¿okay? ¿No? Los controladores toman decisiones en tiempo real o de enviar datos a una computadora de mayor capacidad para su análisis, ¿no? Entonces, fíjense, así es que se conectan, ¿no? Los sensores funcionan generalmente junto con un actuador. Generalmente, no es 100% así. Los actuadores toman la entrada eléctrica y transforman la entrada en una acción física, eso lo acabamos de ver. El sensor envía la lectura al microcontrolador, ¿no? El microcontrolador puede enviar los datos a un actuador que hará funcionar el dispositivo, ¿no? Por eso es que está esta conexión aquí, puede ser que él lo haga, eso depende del proyecto, ¿no? Eso depende como usted haya planificado su proyecto. Debido a que muchos sensores están en sitios donde no hay energía y son impulsados por baterías o paneles solares, se debe considerar el consumo de energía. Por eso es que es muy importante saber dónde se van a colocar los sensores, porque puede ser en sitios distantes. Yo hablé también de radiobases de telecomunicaciones móviles que están en sitios que no hay energía. Entonces, la única manera de obtener la energía eléctrica para que los equipos de la radiobase funcionen son a través de paneles solares, ¿no? Pero que los paneles solares pues están en sitios distantes. Por eso es muy importante considerar el consumo de la energía. Bueno, vamos ahora a hablar de algunos microcontroladores usados en IoT. Este punto ya lo traté en la parte 2 del tema de arquitectura de IoT, por la importancia que tiene. Y yo hablé del Raspberry, con el que le dije que era una computadora personal del tamaño de un puño, que es muy pequeña, aquí se ve grande, pero ya hay otra, una fotografía que mostré donde esto está en el puño de una mano, ¿no? Entonces, él funciona como una computadora personal. Se usa para navegar por internet, ver videos, etcétera, etcétera. En IoT se utiliza para concentrar la información proveniente de sensores, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque está hecho este Raspberry, este dispositivo, ¿no? Para sacar información de los sensores, ¿no? Y hay varios dispositivos que pueden ser conectados a una placa Raspberry, por eso que es importante cuando se sabe qué tipo de sensores se van a usar, entonces analizar este otro dispositivo Raspberry para saber qué elementos, qué sensores se le pueden conectar, ¿no? Entonces,
A ver, lo había comentado en el tema anterior, como lo dije, tenemos también el Arduino, que este es un microcontrolador que se usa en IoT, tiene placas con todos los elementos necesarios para conectar periféricos a la entrada y salida, ¿no? Este es otro eh, elemento, otro equipo electrónico muy utilizado en, en los proyectos de IoT porque permite conectar este, diferentes sensores, ¿no? Bueno, esto es lo que quería comentar sobre estos señores. Finalmente, bueno, un resumen de la función de los dispositivos. Aquí tenemos un resumen. Los sensores toman la información de las cosas y la envían al sistema de control para que las procese y en función del resultado se tomen acciones. Fíjense, toma la información y le envía a un sistema de control para que la procese, ¿no? Eh, este procesamiento puede ser en tiempo real o posterior. Si es en tiempo real, por eso es que este, en un tema hablaba de que una cosa era analizarlo en la nube, ¿no? Y otra en la neblina, porque el concepto de neblina es que la información va a llegar a unos servidores, hay que tomar acciones inmediatas, entonces se devuelve la información muy rápidamente y entonces ahí entra en juego el asunto de la latencia. Bueno, todos los sensores, los actuadores. ¿Cuál es la función de los actuadores? De acuerdo a las órdenes que reciba el sistema de control, accionará un dispositivo para realizar movimientos o acciones. Si hay un equipo que usted necesita mover, yo creo que yo puse un ejemplo de una casa que quiere tener un aparato que eh, esté en el jardín, ¿no? Y riegue el jardín. Eso, ese aparato que lo llaman regadero, él se mueve, él se mueve. ¿Y cómo se mueve? Porque hay un motor que lo hace que se mueva, ¿no? Entonces ahí se necesita un actuador. Otra cosa, la fuente de energía. Se tiene que conocer si el dispositivo funciona con batería y en este caso se tiene que conocer la duración de la misma. Si va a estar aislado, si va a estar siempre conectado a una cometida, ¿no? ¿No? Finalmente, la tarjeta de adquisición de datos, esta tarjeta transforma las señales que generan sensores analógicos o digitales y viceversa, de forma que la información sea comprendida por el controlador. Entonces, fíjese, este, aquí hay esta lámina está un resumen de los dispositivos que se utilizan en un proyecto IoT y esta información que se saca de los sensores y que después los actuadores, ¿no? Van a, a generar acciones, ¿no? Con lo que le indiquen del centro de control, pues son los que se usan en un sistema Internet de las cosas. Bueno, tenemos el resumen del tema, hablamos de la arquitectura de Internet de las cosas, ¿no? De la capa de sensores y actuadores, la capa de gestión de servicios, la capa de acceso a la red, capa de sensores y actuadores, concepto de sensores y actuadores, y finalmente hemos terminado el tema y las preguntas son bienvenidas, ¿no? A través de la web, de la plataforma que estamos usando o en la videoconferencia que estamos haciendo todos los viernes. Entonces, muchas gracias por su atención y bueno, quedo a la espera de sus preguntas.